Voy a hablar de la coagulación. La hemostasia primaria consistirá en 3 graduaciones, la hemostasia secundaria en 4. Cuando hablamos de coagulación, hablamos de igual manera, o sea, es lo mismo hablar de hemostasia. Las grabaciones que yo realizo usualmente son con fines académicos. Las imágenes que se utilizan son tomadas de internet o tomadas de algunos artículos. En algunas ocasiones modifico las imágenes para facilitar el aprendizaje y en otras pues son imágenes propias. Cuando hablamos de coagulación, es decir, hemostasia, tenemos que hablar necesariamente del sistema hemostático. ¿Este sistema en qué consiste? Tiene 3 funciones principales: mantener la estructura normal de los vasos sanguíneos. Segundo, ayudar a la circulación sanguínea para que sea constante y fluida, evitando que se formen coágulos. Tercero, ayuda a la eliminación de coágulos al finalizar el proceso hemostático. Es importante conocer que debe existir un equilibrio en el sistema hemostático. Nosotros mantenemos mecanismos activos constantemente en nuestro cuerpo y esos mecanismos son los que evitan que suframos alguna patología. El hecho que exista algún desequilibrio en el sistema hemostático es lo que nos va a ocasionar patologías como trombosis o hemorragias. Cuando hablamos de hemostasia primaria, es el proceso desde el daño vascular o daño de alguna membrana celular hasta la formación del tapón de plaquetas. Cuando hablamos de hemostasia secundaria es desde la formación de tapón plaquetario hasta la activación como tal de las proteínas circulantes llamadas factores que ayudan a que se forme la fibrina, una malla de fibrina que vuelve aún más estable el tapón de plaquetas. Y posteriormente hablaremos de fibrinólisis, que consiste en el proceso o mecanismo mediante el cual se deshace los coágulos que se formaron durante toda la hemostasia. En esta imagen podemos ver con mayor facilidad. Entonces, la hemostasia primaria consiste en agregación plaquetaria y formación de coágulo. Y la hemostasia secundaria, la formación de fibrina, la malla de fibrina que ayuda a la estabilidad del coágulo como tal. ¿En qué consiste la hemostasia primaria? Es importante tener presente que consta de 2 componentes. El primer componente es la estructura de los vasos sanguíneos y el segundo, las plaquetas. El primer componente es la estructura de los vasos sanguíneos. Tener presente que cada vaso sanguíneo consta de varias capas, que es la capa interna, es el endotelio vascular. Este endotelio posee diferentes celulitas, muchas celulitas, igual que nuestra piel, cualquier membrana celular, cualquier órgano, cualquier daño, así sea una celulita de estas, por muerte, por vejez celular o por algún daño mecánico, nos va a ocasionar que la hemostasia se nos active. Por lo tanto, entonces nos damos cuenta que es normal que alguna celulita vaya envejeciendo, que sin que nos demos cuenta, y ese mecanismo mantiene activo constantemente, pero no de manera patológica. ¿Cuáles son las causas de la activación de la hemostasia primaria o secundaria? Que ya vamos a ver más adelante que se activan al tiempo. Por traumatismos, por destrucción de órganos, traumatismos estilo cuando de pronto nos cortamos con algo
un dedito, destrucción de órganos, algún accidente, por neoplasias o cáncer, porque precisamente estas células son alteradas, son mutadas y pueden morir, tener apoptosis más rápido de lo normal, por complicaciones obstétricas, por infecciones graves como la sepsis. Las bacterias, infecciones importantes, nos van a dañar también las células, por reacciones tóxicas o contacto con agentes tóxicos o químicos que nos dañen pues la membrana celular, o inmunológicas o autoinmunes que ocasionen daño celular. En algunos pacientes también por causa como las vasculitis, inflamaciones de la pared celular, ocasionan también daño o muerte de las células, lo que nos hace que se active la hemostasia primaria. Teniendo en cuenta que en la pared vascular entonces dijimos que está el endotelio. Resulta que si hay un daño en este endotelio queda expuesto el subendotelio. Al quedar expuesto el subendotelio queda automáticamente expuesto un antígeno que se llama factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand es importantísimo porque si hay una plaqueta por aquí circulando, apenas hay daño del endotelio vascular y queda expuesto el subendotelio con el factor von Willebrand, la plaqueta se une al factor von Willebrand para iniciar la actividad de la hemostasia. Este factor von Willebrand no solamente se encuentra en el subendotelio, también lo encontramos circulante unido al factor 8. Es importante tener presente este factor 8. El segundo componente de la plaqueta, igual más adelante les explico por qué es importante tener presente el factor 8. Entonces me devuelvo un poco, está en el subendotelio, está circulante y a la vez está unido en factor 8. El segundo componente sería la plaqueta. La plaqueta es una célula nucleada que en el extendido de sangre periférica lo vemos como punticos negros al utilizar la coloración de Wright. Las plaquetas se forman en la médula ósea mediante un mecanismo llamado proplaquetas, que nos explica que los megacariocitos de la médula ósea producen pseudópodos que van al torrente sanguíneo y en ese torrente sanguíneo se dividen formando las plaquetas. Es importante tener presente la megacariopóyesis o producción de las plaquetas. Esta megacariopóyesis ocurre más o menos en el trayecto de una semana, de 5 a 10 días. Cada megacariocito puede producir de 2.000 a 4.000 plaquetas, con un periodo de vida de las plaquetas de únicamente 7 a 10 días máximo. Entonces, si a un paciente le hacen análisis de médula ósea, va a tener únicamente de 10 a 13 megacariocitos por mucho. Nosotros producimos aproximadamente 1.200.000 plaquetas, las cuales tenemos que tener presente que el 66% quedan en secuestro esplénico, que es secuestro esplénico como una reserva que tenemos al igual que un pool marginal en el caso de leucocitos. En nuestro caso es pool esplénico. Entonces, 66% es en caso de que suframos un accidente y debemos tener plaquetas para actuar de manera inmediata y no esperar una semana hasta que se produzcan. Las plaquetas se producen gracias a la trombopoyetina. Esta trombopoyetina es una hormona que se produce en el hígado y nos ayuda a que, si necesitamos, se produzcan más plaquetas. Cuando hablamos de pool, es de entender entonces que el excedente, más o menos 44%, el 66% de las plaquetas está en el vaso, el resto es el circulante, que es lo que nosotros valoramos en el hemograma de 150.000 a 450.000 plaquetas. De igual manera, cuando hablamos de trombopoyetina, entonces, si un paciente tiene daño hepático, posiblemente va a producir pocas plaquetas porque no nos va a producir
De igual manera, trombopoyetina. ¿Y la función plaquetaria en qué consiste? Las plaquetas tienen varias funciones, las principales son 5: la hemostasia, inflamación, reclutar leucocitos, defensa innata y remodelación tisular. Una célula tan pequeña, pero realmente no es tan inofensiva. La plaqueta entonces posee gránulos densos y gránulos alfa. Los gránulos densos poseen muchas sustancias, pero la más importante a tener en cuenta es calcio y tromboxano A2, el cual es útil para que la plaqueta llame o convoque más plaquetas. Y los gránulos alfa, importante tener presente, factor von Willebrand, factor 5, que también ayuda a desencadenar como tal la hemostasia secundaria, que más tarde veremos. Estos gránulos alfa también son muy útiles por todos sus componentes para reponer y regenerar nuevamente la membrana celular. Produce quimiosinas y produce lisosomas, es decir, también pueden vacuolar y ayudar en la eliminación de las bacterias. Las plaquetas tienen antígenos plaquetarios importantes, todas las células tienen miles de antígenos, pero los que más tenemos que tener presentes son la glucoproteína 3A, glucoproteína 2B3A y glucoproteína 1B, las cuales a su vez se pueden llamar CD61, CD41 o CD42. En el caso de leucemias hablamos de CDs y en el caso de hemostasia manejamos usualmente el término como glucoproteína. Entonces, ¿cómo se activa la plaqueta? Se activa en 3 fases importantes: la adhesión, la agregación y la secreción. ¿La adhesión en qué consiste? El factor von Willebrand, que queda expuesto después del daño de la pared vascular, cuando queda activo, queda expuesto, la plaqueta cuando va pasando por ahí se une gracias al antígeno glucoproteína 1B. Esta plaqueta se va uniendo mucho más a la membrana celular, se expande, segrega todos sus gránulos alfa y gránulos densos, y también gracias a la glucoproteína 2B3A se une plaqueta con plaqueta gracias al fibrinógeno. Entonces aquí está la glucoproteína 2B3A, se une el fibrinógeno y este a su vez a otra plaqueta. Y así se va formando toda la malla o coágulo de plaquetas. El fibrinógeno va circulando por el torrente sanguíneo. Aquí vemos una imagen electrónica donde está la plaqueta, se activa y nos damos cuenta de la manera como se expande de manera total en la membrana celular para ayudar a repararla. Cuando hablamos de defensa innata y reclutación de leucocitos e inflamación, entonces nos damos cuenta que las plaquetas, gracias a estos mismos antígenos glucoproteína 1B, 2B3A, se puede unir a bacterias. Estas a su vez, las plaquetas también tienen P-selectina, CD40, entre las más conocidas de antígenos, que ayuda a que estas plaquetas, posterior a que se unen con bacterias, ayudan a que lleguen más leucocitos, lleguen linfocitos y se forme una clase de opsonización plaquetaria. Con esta opsonización plaquetaria en el paciente, ¿qué podemos llegar a observar? En algunos pacientes, cuando no se forma la leucocitosis por infección bacteriana, podemos ver entonces que en el cuadro hemático tenemos trombocitopenia. Esto es porque la bacteria, por la opsonización que puede ocasionar, se agrega a la plaqueta, se forman agregados plaquetarios, estos son eliminados en vaso y causan una trombocitopenia. Entonces, la primera reacción en algunos pacientes en una infección bacteriana puede ser inicialmente una trombocitopenia y posteriormente una leucocitosis con neutrofilia. Es muy importante tenerlo presente.